Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de noticias y rumores que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una historia que ha sido el tema de conversación en cada rincón de las redes sociales y los foros de fans. Están Can Yaman y Demet Özdemir planeando dar el siguiente gran paso juntos. Si han oído bien, estamos hablando de una posible boda. Y no es una noticia de última hora que se les haya visto juntos en un evento, esto va mucho más allá. Prepárense para conocer detalles que hasta ahora se creían inaccesibles, anécdotas que pintan un cuadro mucho más íntimo de esta pareja que ha conquistado el corazón de millones. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, porque cada semana traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. No querrán perderse nada. Y es que seamos sinceros, desde que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no fantasear con que esa conexión traspasara la ficción. Y parece que de alguna manera, nuestros deseos se han hecho realidad. Aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes después de la serie, el destino, o quizás el destino de las redes sociales y los medios de comunicación, parece empeñado en mantener sus nombres unidos. Siempre hay un rumor, una foto casual, un like sospechoso que enciende las alarmas de los más detectivescos de sus seguidores. Pero esta vez, amigos, la cosa se pone seria. Estamos hablando de indicios sólidos, de fuentes que, aunque prefieren mantenerse en el anonimato, nos han proporcionado información sorprendentemente detallada sobre lo que podría estar cociéndose a fuego lento para esta pareja. Uno de los aspectos que más ha generado especulación es el supuesto anillo que Demet lució en algunas ocasiones, un detalle que para muchos fue la chispa inicial que encendió la llama de la esperanza de una boda. ¿Era un anillo de compromiso? ¿Un regalo de Can? ¿O simplemente una joya más en su colección? Las teorías se multiplicaron. Pero lo que hemos podido averiguar va más allá de un simple accesorio. Al parecer, la conexión entre Can y Demet es mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Se dice que tras el rodaje de Erkenci, mantuvieron una relación cercana, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Hubo un tiempo en que las cosas parecieron enfriarse o quizás, como suele suceder en el mundo de las celebridades, simplemente se mantuvieron en un plano más privado para evitar la presión mediática. Sin embargo, las últimas semanas han sido un hervidero de actividad. Nuestras fuentes, que tienen acceso a círculos muy cercanos a ambos artistas, nos han revelado que Can Yaman, a pesar de sus compromisos internacionales y sus proyectos en Italia, ha estado haciendo un esfuerzo considerable por pasar tiempo de calidad con Demet. Y no hablamos de encuentros fugaces, sino de momentos que sugieren una consolidación de su relación. Se menciona que han compartido escapadas secretas a destinos románticos, lejos de los flashes y las cámaras indiscretas. Lugares como la costa turca o incluso alguna isla griega han sido testigos de su reencuentro, según nos indican. Y en estas escapadas, la conversación no ha sido solo sobre proyectos laborales, sino también sobre el futuro, sobre planes a largo plazo. Ahora entremos en los detalles más inéditos que prometimos. Se habla de un posible anillo de compromiso, sí, pero con una historia detrás. Al parecer, Can Yaman ha estado diseñando o al menos supervisando el diseño de una pieza muy especial para Demet. Algo que no es solo un símbolo de su amor, sino que también tiene un significado personal para ambos. Nos cuentan que Can, conocido por ser un hombre detallista cuando se trata de las personas que ama, ha puesto mucho empeño en que la joya refleje la personalidad de Demet, su elegancia, su dulzura y su fuerza. Hemos oído rumores sobre la posibilidad de que la piedra principal sea un zafiro, un color que a Demet le sienta de maravilla y que simbólicamente representa la sabiduría y la lealtad. Aunque esto es solo una pista y el misterio del diseño exacto sigue intacto, la intención de Can es clara, un gesto romántico y significativo. ¿Y la boda, la boda? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si bien es cierto que aún no hay una fecha oficial anunciada, y es probable que tampoco la haya en el corto plazo, las conversaciones sobre dar este paso crucial ya han tenido lugar. Nuestras fuentes más fiables sugieren que ambos están en la misma sintonía respecto a querer formalizar su relación de una manera significativa. No se trata de una decisión precipitada, sino de un deseo mutuo de construir un futuro juntos. Y aquí viene la parte más intrigante. Se está hablando de una ceremonia íntima,
lejos del circo mediático que podría rodear un evento de tal magnitud. Piensen en una boda pequeña, rodeados solo de sus familiares más cercanos y amigos de máxima confianza. Esto sería un alivio para ambos, que han experimentado de primera mano la presión y el escrutinio público. Imaginen la escena, una ceremonia en un lugar idílico, quizás con vistas al mar Egeo, o en una hacienda tradicional turca, con olivos centenarios y el aroma de las flores. Un ambiente relajado, lleno de amor y complicidad. Se está barajando la posibilidad de que la boda se celebre en Turquía, su tierra natal, pero quizás en un lugar discreto y con mucho encanto. También se ha mencionado la opción de una ceremonia en Italia, dado el fuerte vínculo de Khan con el país, pero se priorizaría que sea un evento íntimo y personal. Lo que sí parece claro es que no será una boda de revista al uso, sino algo mucho más genuino y emotivo. Además de la planificación de la boda en sí, otro detalle inédito que hemos logrado desenterrar tiene que ver con la influencia de sus familias. Se sabe que tanto Khan como Demet son personas muy unidas a sus raíces y a sus seres queridos. Y en este nuevo capítulo de sus vidas, el apoyo y la bendición de sus familias son fundamentales. Nos llega información de que las madres de ambos han tenido conversaciones muy cercanas, fortaleciendo aún más el vínculo entre las dos familias. Se dice que ambas mujeres comparten una visión muy positiva de la relación y que están emocionadas ante la perspectiva de que Khan y Demet unan sus vidas. Incluso se rumorea que la madre de Demet ya ha empezado a sugerir ideas para el vestido de novia, algo que demuestra lo involucrada que está en la celebración. Otro aspecto que ha llamado la atención es cómo ambos manejan sus carreras, que están en un momento de gran auge. Can Yaman está triunfando en Italia con sus proyectos televisivos y cinematográficos, y Demet Özdemir también está consolidando su carrera internacional, con proyectos que la llevan a otros países. ¿Cómo encaja una boda en este panorama? Pues parece que ambos están comprometidos a encontrar un equilibrio. La idea no es que uno sacrifique su carrera por el otro, sino que puedan seguir creciendo juntos, apoyándose mutuamente en sus aspiraciones. Es posible que después de la boda, tomen un tiempo para disfrutar de su vida de casados, pero sin abandonar sus pasiones. De hecho, se habla de la posibilidad de que en un futuro colaboren en algún proyecto juntos, algo que sus fans anhelan desde hace años. Imaginen a Khan y Demet compartiendo pantalla de nuevo, pero esta vez como marido y mujer. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial en todo esto. Aunque intentan ser discretos, a veces algún detalle se escapa. Hemos visto alguna que otra publicación enigmática de Khan, con mensajes que podrían interpretarse como dedicados a Demet o viceversa. Son pequeñas píldoras de información que alimentan la esperanza de los seguidores. Y lo que hemos confirmado es que a pesar de los rumores y las especulaciones, ellos disfrutan de mantener un aire de misterio en su relación. No son de los que publican constantemente fotos juntos para acallar los rumores, sino que prefieren vivir su amor de forma más auténtica y privada. Y hablando de detalles inéditos, hay una anécdota que nos han contado y que pinta un cuadro muy bonito de su relación. Se dice que Khan, en una de sus visitas a Estambul, le preparó una cena sorpresa a Demet en su apartamento. No fue una cena ostentosa, sino algo muy personal. Preparó él mismo algunos de sus platos favoritos, ambientó el lugar con velas y música suave. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado, demostrando que a pesar de su fama y sus apretadas agendas, se preocupan por los pequeños detalles que hacen especial su relación. Y Demet, por su parte, le regaló a Khan un libro antiguo sobre la historia de las estrellas, un guiño a su pasión por el universo y los grandes misterios, algo que él atesoró especialmente. En resumen, mis queridos amigos, lo que parece estar gestándose entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de verano o una conexión pasajera. Los indicios apuntan a que están construyendo algo sólido, basado en el respeto mutuo, el amor y la visión de un futuro compartido. Los detalles sobre el posible anillo de compromiso, la planificación de una boda íntima y los gestos románticos demuestran que su relación está en una fase muy seria y comprometida. Aunque aún tendremos que esperar para tener confirmaciones oficiales, la información que hemos podido recopilar hoy nos da una ventana fascinante a su mundo, un mundo donde el amor, la discreción y los grandes sueños parecen ir de la mano. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de estos detalles inéditos y que les hayan mantenido al borde del asiento tanto como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes.
¿Creen que Khan y Demet se casarán pronto? ¿Qué expectativas tienen para esta posible unión? Dejen sus comentarios aquí abajo, que siempre los leemos con mucho interés y nos encanta interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.